Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el CRM de Gobierno, don Nicolás González. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien, bien. ¿Y tú, Luis, cómo estás? Bastante bien, con un poquito de calor nomás, pero... Sí, harto calor que hace la hablemos del rechazo de la Cámara de Diputados y Diputadas esta semana de la reforma tributaria. La idea de legislar fue rechazada, ¿cierto? ¿Y cuál es la opinión del gobierno? Bueno, sabemos ya la opinión del presidente y todo, pero me gustaría conocer, ¿cierto?, qué va a pasar de aquí en adelante. Bueno, es importante que se entienda que acá, bueno, como tú bien decías, Luis, se votó en contra de la idea de legislar. Acá no se discutió el proyecto, no se hicieron indicaciones, ¿cierto? Por lo tanto, acá lo que nosotros estamos viendo es de la oposición un obstruccionismo, precisamente para legislar un tema que es muy necesario para todo nuestro país, precisamente cuando nosotros tenemos un paquete de 3 leyes, ¿cierto?, que van a ser las que componen nuestra reforma tributaria. Nosotros pretendíamos recaudar alrededor de un 3,6% del PIB, del cual la gran mayoría, el 2,7%, lo pretendíamos recaudar a través de lo que se votó el día miércoles, ¿cierto?, que era precisamente generar mecanismos que nos permitieran controlar la evasión y la elusión de impuestos, además de generar un impuesto al patrimonio y a las grandes riquezas de nuestro país. Y a través de eso, y yo creo que eso es muy necesario de poder conversarlo en distintas instancias, lo hemos conversado con diversas personas, juntas de vecinos, ¿cierto? También hemos estado en medios de comunicación, porque es muy importante que la gente entienda de que precisamente lo que ocurre acá es que cuando nosotros estábamos hablando de nuestro presupuesto del 2023, de hacernos cargo de materias que son súper importantes para la gente que en este momento nos está viendo en la casa, que son, por ejemplo, poder contar con mejores pensiones, aumentar la PGU a 250.000 pesos, asegurar un ingreso universal a salacunas, tanto como para madres y padres, ¿cierto?, que se ven en la necesidad de dejar sus hijos en salacunas para poder trabajar, como también distintos otros avances en seguridad, tener plazas, ¿cierto?, de formación para carabineros, 900 plazas, se ven restringidas porque no vamos a contar con ese dinero en la arca fiscal. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que en realidad lo que pretendía esta reforma tributaria era recaudar más impuestos y recaudar más dinero en las arcas fiscales para poder invertirlos en gasto social, es que nosotros nos damos cuenta y observamos, y es por eso que tanto el presidente como el ministro Marcel han sido tan categóricos en decir que acá no ha perdido el gobierno, sino que lo que ha perdido es el país completo y la gente que más necesita este tipo de ayuda. Claro, ahora, él no fue un poco ingenuo el gobierno en este caso, ¿cierto?, en no haber previsto antes esto, haber conversado, haber dialogado con los parlamentarios para ver si estaban los votos necesarios, porque al final se fue como a la segura. Precisamente el trabajo de SECPRES es ese, es estar constantemente. De hecho, ellos están de lunes a miércoles en el Congreso, precisamente para poder lograr los votos. Y acá, bueno, acá es donde nosotros nos podemos dar cuenta que también hay un obstruccionismo. Se han dicho muchas cosas que no son reales, y acá lo que nosotros nos damos cuenta es que hay una negativa a poder discutir la reforma. Hay una negativa en poder entrar a discutir qué es lo que se va a recaudar, el sentido de la reforma, en qué se van a utilizar los recursos. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que acá se ven deterioradas, ¿cierto?, las pymes, que iba a perjudicar las pymes con la reforma tributaria, cuando en realidad nosotros acá tenemos que las pymes son gravadas con un 25% de impuestos que tienen que pagar con el tema de la pandemia. Se había reducido un 10%, y lo que pretendía la reforma tributaria era dar una gradualidad, que durante este año volvieran a pagar un 13% y hacia el 2025 recién volver a pagar un 25%, y ante eso y ante la negativa de legislar, nosotros ya no podemos hacer nada al respecto, y las pymes van a tener que volver a pagar el 25% de una vez durante este año. Como también se ha dicho que nosotros con esta reforma le vamos a meter la mano al bolsillo a la clase media, cuando en realidad tampoco es así. Lo que buscaban los impuestos que se buscaban aumentar era para el 3% más rico de la población, no era para la ciudadanía completa. De hecho, una de las medidas que contemplaba la reforma tributaria era precisamente poder rebajar los impuestos a quienes pagan un arriendo, ¿cierto?, que pudieran deducir impuestos a través del pago de arriendo, como también deducir impuestos a través de los gastos que se hacen en los cuidados. Por ejemplo, si una persona tiene un familiar enfermo, un hijo o un papá, una mamá, ¿cierto?, un adulto mayor que está enfermo y requiere cuidado, las personas podían deducir impuestos también del pago de ese tipo de cuidado. Entonces, acá lo que nosotros buscábamos precisamente con la reforma tributaria era proteger a la clase media, era proteger a las pymes, y lo que vemos, como ya te lo he dicho un par de veces, es lo que nosotros buscamos era dar esta discusión, y acá hubo un obstruccionismo que no se quiso discutir, no se quiso conversar, y no se nos está permitiendo hasta un año más legislar sobre este tema que
si tú te das cuenta, y cuando empiezas a revisar qué es lo que compone la reforma tributaria, gran parte de lo que nosotros buscamos recaudar en estas 3 leyes que íbamos a presentar, ¿cierto? En estos 3 proyectos de ley, se iba a recaudar a través de precisamente los mecanismos de elusión y evasión de impuestos. Y no vamos a poder legislar al respecto durante este año. Ahora, ¿qué viene qué piensa el gobierno? ¿Todavía se está ahí buscando una solución, ver qué va a pasar de aquí en adelante con este tema o no van a dejar solamente que esto ocurra para el próximo año? Mira, el presidente ya dijo de que no va a insistir en el Senado para que se vote y que vuelva, ¿cierto?, después a la Cámara de los Diputados. Pero acá, mira, nosotros esta reforma tributaria no es que el ministro, el presidente se la haya sacado del bolsillo de la chaqueta cuando nosotros llegamos el 11 de marzo del año pasado. Acá hay un trabajo serio y responsable de parte de nuestro gobierno de precisamente generar esta reforma tributaria a través del diálogo con diversos actores, y se realizaron más de 90 indicaciones en los diálogos que se realizaron a lo largo de todo el país, donde nosotros involucramos a distintos actores, a distintas personas. Acá estos diálogos estuvieron comandados por nuestro Seremi de Hacienda, Alejandro Montalar, quien en la Universidad de Tarapacá realizó estos diálogos y se realizaron a nivel nacional. Entonces, nosotros acá lo que necesitamos es un nuevo pacto tributario. Chile no da más con el pacto tributario que tenemos hoy día, necesitamos generar uno nuevo, necesitamos hacer justicia con las familias de clase media y con las familias más desposeídas, y es por eso que hemos tenido este afán de diálogo, porque acá nosotros no venimos a hacer política desde nuestra trinchera, sino lo que necesitamos para que el país avance es generar una política de grandes acuerdos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en conjunto con el ministro Mario Marcel, que es una persona que precisamente es reconocida por su capacidad de diálogo, que es reconocido por la capacidad de llegar a acuerdos que tiene, y nosotros como gobierno estamos muy dispuestos, ¿cierto?, a generar un diálogo, pero también necesitamos una genuina intención de diálogo por parte de la oposición. Nosotros tenemos que ser bastante claros en eso también. No estamos dispuestos nuevamente a que haya un afán obstruccionista, sino que por el contrario debemos encontrar puntos de acuerdo, porque lo que espera el país de nosotros, de la clase política, es que nos pongamos de acuerdo para poder beneficiar a las familias, y eso es lo que buscamos con la reforma tributaria y es lo que vamos a seguir buscando como gobierno. Perfecto. Antes de despedirnos, bueno, hoy hubo cambio esta semana de gabinete. Sí. ¿Qué le pareció lo...? Bueno, el presidente ha sido bastante claro al respecto. Acá no se trata de favorecer a ningún partido o alguna pedida en específica, sino que tiene que ser gente que esté dispuesta a trabajar por el país, por el programa de gobierno y por las transformaciones que nosotros como gobierno queremos lograr. Cada una de las autoridades de gobierno, tanto los ministros, subsecretarios, nosotros los CERIMEC en las regiones, somos cargos de confianza y estamos en nuestros puestos mientras contemos con la confianza del presidente. Entonces, acá estamos todos trabajando a full, ¿cierto? Estamos celebrando un año de gobierno, y este año de gobierno lo estamos celebrando trabajando, ¿cierto? Hemos tenido un gabinete regional hoy día sábado, y aparte de eso estuvimos en un gobierno en terreno, y de esa forma nosotros estamos demostrando que a eso es lo que vinimos a trabajar por la ciudadanía, y es lo que vamos a continuar haciendo. Bien, pues Seremi, gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias a ti, Luis, que te vaya muy bien. Hemos conversado con el Seremi de Gobierno, Nicolás González. Pausa y estamos de regreso.